Bueno, buenos días, Juan Carlos Palacios, muchas gracias por recibirnos y bueno, ya adquirimos el nuevo material y bueno, queremos conocerlo un poquito más a Juan Carlos Palacios. Si nosotros le preguntáramos a Juan Carlos quién es, ¿qué diría Juan Carlos? Eso es una pregunta que debe ser más fácil a alguien que me conoce que responde de forma más acertada, ¿verdad? Bueno, yo tengo 74 años, casado, eh, tenemos 2 hijos, 3 nietos y mi formación universitaria es en el área agronómica. Yo tengo el título de técnico rural otorgado por la Facultad de Agronomía, que era un curso que existía hace muchos años atrás. Y bueno, luego me ingresé por concurso integrando el equipo de suelos de la Dirección de Suelos y Fertilizantes del Ministerio de Ganadería en el año 69, equipo encargado de hacer el mapa de suelos del Uruguay, cosa que quedó terminada en el año 76, publicado. Y bueno, después seguí trabajando en recursos naturales, en suelos y agua, hasta que me jubilé. Estuve 45 años trabajando. Eso me dio mucho contacto con los ambientes naturales, porque teníamos que andar en el campo, obviamente. Y bueno, yo creo que a todos nos pasa un poco que el tema historia es algo que cuando uno es joven no le presta mucha importancia y cuando empieza a madurar, la persona empieza a madurar, empieza a preguntarse de dónde uno viene, ¿verdad? Y ahí empieza a valorar los distintos episodios históricos que precedieron los momentos actuales, ¿verdad? Y bueno, fue así que en algún momento me topé con la existencia de las misiones jesuíticas y empecé a relacionar a esa población guaraní misionera con el norte uruguayo y me fui interiorizando y conectando con especialistas de la región hasta que en el año 2012 resolví escribir un libro sobre las misiones jesuíticas y la relación de los guaraníes misioneros acá con el norte. Creo que hasta por un mandato de la sangre, porque hurgando en mis antepasados, uno llega a la conclusión que también eran guaraníes, descendientes tal vez de aquellos guaraníes misioneros que en alguna época vinieron para acá, para la banda oriental. Entonces, digo, estoy jubilado como técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el área de recursos naturales, y hoy me he dedicado a escribir, o sea, he publicado solo un libro, pero he publicado unas cuantas columnas en algún momento en el diario Cambio de acá de Salto, y algo así como 160 artículos creo que publiqué, y estoy dedicado a la escritura, o sea, tengo algunos proyectos ahí, algunos libros iniciados, 2 o 3, que van marchando de forma media paralela. Y creo que es una manera un poco de recopilar lo que uno ha vivido y las cosas que tiene para transmitir y que considera que el resto que pueden ser interesantes para el resto de la gente, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos la capacidad de contar cosas, ¿verdad? Es cuestión a veces de animarnos simplemente. Todo, el más humilde de los habitantes de nuestro país tiene siempre cosas para contar. Y bueno, y me parece que una buena cosa que lo haga. Yo estoy un poco en ese camino. Juan, si yo te preguntara qué cosas te llamaron la atención desde aquel Juan que comenzó investigando sobre las misiones, y el Juan que después publicó ese trabajo, ¿qué tipo de cosas te llamó más la atención de la cultura guaranítica? Si es que hay algo o hay varias cosas
que por ahí te llamaron la atención de esa cultura guaranítica, si podemos llamarlo así, de ese complejo guaranítico que llaman algunos también. Claro. Bueno, hay una cultura guaranítica que precedió a las misiones, ¿no? O sea, y nosotros lo que hemos conocido es la cultura guaraní misionera. Lo que está para atrás un poco se infiere, otro poco se recoge, digo. Obviamente que lo que nos transmitieron, una cosa que la tenemos todos los uruguayos todos los días, es el hábito de tomar el mate. O sea, acá yo tengo mi termo y mi mate, ¿verdad? Vamos a mostrarlo para... Esto es una herencia guaraní, ya no guaraní misionera, sino guaraní, ¿verdad? Pero... digo, el guaraní... Hay cosas que son comunes a las distintas culturas precolombinas. Félix de Azara recoge algo que a mí siempre me llamó la atención, que cuando comían, se refería a los charrúas, cuando comían no hablaban. Y eso es una cosa que yo siempre noté en mi casa. O sea, cuando yo era niño, nos sentábamos a almorzar. Mi madre hablaba, pero mi padre no hablaba, que él era el que tenía obviamente sangre indígena. Y yo tengo esa misma costumbre, yo no, cuando almuerzo no hablo. Y bueno, yo digo, uno va recogiendo cosas, el hábito de limpieza. El otro día comentaba en la presentación del libro que la costumbre de bañarnos todos los días no es herencia europea. O sea, los europeos no tenían la costumbre de bañarse todos los días. Ellos, incluso más, los cronistas europeos cuando llegaron con Colón y posteriores, se asombraban de que los indios se bañaran todos los días, especialmente los indios de la selva, ¿verdad? Y bueno, los guaraníes, que eso es una cosa que es interesante ver. Los guaraníes eran habitantes de la selva, o sea, no eran de los campos. Los habitantes de los campos eran los indios pampas, o sea, los charrúas, los minuanes, los benoas. Eso eran de áreas de pastizales. Y su ambiente era ese, la pradera. Mientras que los guaraníes eran de la selva. Entonces ellos no habitaban acá. Bajaban por el río Uruguay y podían establecerse temporariamente en los bosques ribereños del río Uruguay, pero no hay registros, no hay vestigios de su presencia en los afluentes del río Uruguay. Sí en el río Uruguay, porque luego regresaban por el mismo río Uruguay cuando empezaban los fríos, volvían a la zona misionera, donde hay temperatura más agradable. Pero entonces, ellos como indios de la selva tenían esa costumbre, y creo que es una cosa que nosotros la heredamos, la de bañarnos todos los días, cosa que uno a veces piensa en el indio como alguien sucio. No, eran más limpios que los europeos. Y eso es una herencia que yo creo que hay que destacarla, porque tiene mucho que ver con lo que hoy somos, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa más en relación con la familia de los guaraníes que quieras de repente destacar, más allá de lo que ya contaste? Podemos hablar de que de alguna manera siempre está esa dicotomía, ¿no? En si por ahí son más avanzados o no que nosotros, que esta mezcla de europeos que de alguna manera también llevamos con nosotros. Fue una cultura más avanzada, no sobrepasó la cultura europea, o hay una mixtura que como es que por ahí todavía persiste. Claro. Bueno, respecto a la sociedad guaraní misionera, no hay duda, y así lo dicen varios autores, pero además no tengo ninguna duda, de que la calidad de vida del poblador de las misiones jesuíticas, las misiones
jesuítico-guaraníes, vamos a decir, formada por 30 pueblos, en el que llegaron a haber 150.000 personas, cuando Montevideo tenía 300 personas, o sea, 1730. Esa población guaraní misionera, disculpa, bueno, va a tener que cortar. Sí, decía que los pobladores de la sociedad guaraní misionera, según opinan observadores de la época y posteriores, y yo mismo, digo, luego de leer unas cuantas cosas, tenían un nivel de vida superior a lo que era el poblador medio de Europa. O sea, todos tenían casa, todos estaban vestidos, todos se alimentaban diariamente. O sea, había hogares para las viudas, hogares para los ancianos, hogares para los niños huérfanos. O sea, había una seguridad social muy superior a la que en ese momento había en la Europa, ¿verdad? Entonces, uno lo que rescata es que acá en nuestra región, Río Uruguay arriba, en el área guaraní misionera, hubo un modelo de sociedad que se desarrolló a lo largo de 160 años, que mostró que es posible una sociedad más igualitaria, ¿verdad? Eso es lo que yo así rescato como cosa fundamental. Y bueno, un poco es eso, ¿no?, lo que podía transmitir. Bueno, aprovechando un poquito que Juan nos invitó a su casa, y bueno, y somos también apasionados un poco de los libros, vamos a visitar un poco la biblioteca de Juan, una parte seguramente. Juan, ¿hay más o no? Hay un poco más, pero no mucho más. Ahí va. ¿Qué tenemos por acá, Juan, entre algunas de las cosas destacadas, digamos? Sí, yo los tengo acá más o menos clasificados. Esta es la parte de libros de historia, ¿verdad? Donde tengo, no puede faltar la historia de Paysandú, ¿no es verdad? Tengo acá también un libro, un diccionario de guaraní, es un muy buen castellano guaraní, ¿verdad? Bueno, todo está el periodo artiguista, luego entramos por otros temas más regionales y donde tenemos cuestiones indígenas también. Este es un libro que me regalaron hace poco la autora. No sé si querés tomar. Mirá, es de Salto. Qué Sí. bueno, qué interesante. Sí, sí, es un estudio reciente. Esto es una tesis de doctorado en España. Y de este otro lado tenemos lo de medio ambiente y ecología, que son unos cuantos documentos, unos cuantos libros, que siempre los tengo como material de consulta ahí. Y tengo una de las cosas que siempre consulto, bueno, este libro de mamíferos del Uruguay, ¿verdad? ¿Has recorrido algunos lugares, Juan, más allá de las misiones acá de Uruguay, seguramente Sí, en tu sí. etapa de trabajo? Mi trabajo me permitió eso, ¿no? Conocer lugares remotos del Uruguay, algunos que no he vuelto a pasar por allí, ¿no? Bueno, y acá es el título de técnico rural otorgado por la Universidad de la República, luego de 3 años de estudio en ese Bueno, muy bueno. por ahí mencionaste que estabas
que tenías algunos libros comenzados. ¿Qué otra temática pensás abordar? Bueno, ¿O vas a seguir justamente hacia lo guaranítico? No, yo quiero escribir algo acá sobre la geografía del norte uruguayo, ¿verdad? Tengo así Claro, uno ha andado tanto y ha recogido tanto material fotográfico que me parece que es bueno mostrar al público en general que hay los distintos lugares que uno ha conocido. Y en relación con lo guaranítico también, ¿no? Bueno, ahí sería la geografía, ¿no? Ajá. Sería la geografía. Más geografía. Sí, más la geografía. Y los distintos ambientes, ¿verdad? Y la flora y la fauna. A mí me gusta mucho el tema de las gramíneas uruguayas y de nuestro territorio. Cuando yo estudiaba, haciendo ese curso, nos exigían tener un herbario con 150 especies de gramíneas y leguminosas. Y yo en gran medida recuerdo el nombre científico de cada una de ellas. Así que ese es otro trabajo. ¿Hay alguno más que está esperando ahí en carpeta, digamos? Sí, hay algunos más que no los tengo bien definidos, pero voy juntando material. Bueno, yo quiero agradecerte, Juan, por tu tiempo y bueno, me gustaría también que yo tengo una página de gente de Quebracho, seguramente también tú estuviste por ahí por nuestra localidad en algún momento y brindando alguna charla relacionada justamente con nuestro pasado indígena. Y bueno, me gustaría que también le mandes un saludo a la gente de Quebracho. Pero cómo no, Quebracho es un lugar que lo guardo en el corazón de manera muy especial, porque yo anduve allá entre el 73 y 74 a pedido del Instituto Nacional de Colonización haciendo el mapa de suelos de la colonia Horacio Ros de Oller, desde el río Uruguay, desde la vía hasta el río Uruguay y desde el arroyo Malo al Guavillú, hospedándome en la antigua estancia Guavillú. Éramos recién casados. Mi hija tenía 20 días cuando llegó ahí en ómnibus de Honda con mi señora y estuvimos un mes viviendo ahí en la estancia Guavillú. En ese momento estaba Luis Romano, ¿verdad? Una figura extraordinaria, y que me dice, pero invita a tu señora a venir, así acompaño a mi señora. Y bueno, ahí estuve trabajando. Yo salía 20 o 25 días para campaña, hacía un poco, volvía a Montevideo, después volvía para Quebracho. Así que recuerdo con mucho cariño a las familias de ahí, a los colonos, a gente que conocí en el pueblo. Y bueno, por todo eso le expreso no solo mi cariño y quiero mandarle un saludo muy fraterno a toda la familia de Quebracho.